El sobre era grueso, con el membrete frío del juzgado de primera instancia. Lo encontré en el buzón esa mañana, entre la propaganda de supermercados y un catálogo de muebles. Mi nombre estaba escrito con esa tinta negra que no perdona Almira Rojano Valcárcel, y una coletilla que me dejó helada de mandada. Subí las escaleras lentamente, con el corazón encogido. Me senté en la mesa de la cocina. Me serví una taza de café que ya no quise beber y abrí el sobre con manos que intentaban no temblar. Las palabras eran exactas, afiladas como bisturí. Mi propio hijo, Álvaro, me llevaba a juicio. Reclamaba la vivienda en la que aún respiro los recuerdos de su infancia. Reclamaba las cuentas bancarias que compartí durante décadas con su padre, ya fallecido, y también las joyas, las pocas que me quedaban. Decía que todo era parte de una herencia mal distribuida, susceptible de impugnación. Leí hasta el final sin parpadear. No lloré, no aún. Pero lo peor no era la codicia. Era la frase final de su escrito: la señora no está en condiciones mentales de administrar sus bienes con claridad. Se solicita, en paralelo, su incapacitación judicial. Ahí sí me tembló el alma. Me levanté. Fui hasta el despacho de mi esposo, que seguía como él lo dejó 2 semanas antes de morir. Abrí el último cajón del escritorio, allí, bajo un fajo de viejas facturas. Seguía la pequeña llave de latón, la tomé con cuidado, como quien recoge un hilo del pasado. Fui hasta el armario metálico del trastero, donde nadie entra desde hace años. El archivador estaba allí, cubierto de polvo, pero intacto. Era el último lugar que mi esposo revisó antes de ingresar al hospital. Nunca me dijo qué contenía, solo me pidió que lo guardara, que no lo abriera hasta que fuera necesario. Esa mañana entendí por fin lo que quería decir. El sol entraba débil por la rendija de la persiana. Me senté en el suelo, con el archivador sobre las piernas. Aún no lo abrí. No hacía falta correr. Las batallas más largas no se ganan gritando. Se ganan esperando el momento exacto para hablar. Y ese momento se acercaba, más rápido de lo que mi propio hijo imaginaba, la mañana siguiente, cuando aún saboreaba en silencio el peso de aquella citación. Vega apareció sin anunciarse. Su sonrisa era de esas que no tocan los ojos, apenas la comisura de los labios. Dijo que pasaba por la zona. Aunque vive al otro lado de la ciudad, me tendió una bandeja con pastas que no toqué y me habló de trivialidades: las clases de natación de la niña, el tráfico insoportable, el calor que aprieta. Pero cuando se levantó para irse, tropezó torpemente con la mesita del pasillo y se le cayó el bolso. Papeles, recibos, sobres arrugados se esparcieron por el suelo. Me incliné para ayudarla, y uno de los documentos se quedó pegado bajo mi mano como si el destino lo hubiera escogido, una copia simple de una escritura. Vi el membrete del registro. Reconocí la dirección de mi casa y vi mi firma. No me moví. La tinta era una imitación burda, pero casi perfecta. Incluso estaba copiada mi rúbrica antigua, la que abandoné después del ictus. Esa firma no la usaba desde hacía años. No necesitaba ser abogada para entender que aquello era una falsificación. Vega ni siquiera intentó recuperar ese papel. Lo dejó entre los demás. Y con un «Gracias, Almira», salió por la puerta como si nada. No dije una palabra. No había necesidad. Guardé el documento en el bolsillo de mi bata. Subí al despacho y marqué el número que había memorizado durante años, pero al que no llamaba desde el entierro de Eusebio, el de Mariano Torrens, el notario que conocía mejor que nadie las manos y los silencios de mi marido. Contestó con voz ronca, apenas reconocible, pero su reacción fue inmediata cuando mencioné la firma y el nombre de la empresa compradora. Me dijo que pasara sin cita, que aquello no podía esperar. Colgué y miré por la ventana.
donde el jardín seguía floreciendo como si todo estuviera bien, pero ya nada lo estaba. Ya nada era mío. Tal vez ni siquiera mi nombre estampado en aquel papel, porque si eran capaces de falsear eso, ¿qué más habrían hecho en las sombras sin que yo lo supiera? Mariano me recibió en su despacho como si el tiempo no hubiera pasado. Aún tenía ese aroma a cuero viejo y tinta seca, y el mismo retrato de su mujer mirándote con ternura desde la estantería. Le entregué la copia de la escritura sin decir palabra. Él la tomó con cuidado, la leyó en silencio, y luego me miró con una mezcla de rabia y compasión que jamás había visto en su rostro. Esto es una barbaridad. Almira, lo han hecho bien, pero es falso. Lo noto por el trazo de la firma, por los pliegues del papel, por la fecha de registro. Eusebio jamás habría permitido esto. Asentí, sin decirle que hacía semanas que ya no dormía, que me despertaba en medio de la noche creyendo que había olvidado cerrar con llave, que el suelo bajo mis pies no era mío. ¿Puedo hacer algo?, pregunté por fin. Con la voz apenas audible, Mariano se inclinó hacia mí, bajando el tono. Sí, pero no bastará con este documento. Si vamos a enfrentarnos a Álvaro, necesitaremos más pruebas. Con tu testimonio solo, un juez no se moverá, y menos conociendo a tu hijo. Ahora tiene amigos en todas partes. Ese día, decidí que no iba a perder lo único que me quedaba, la verdad. Volví a casa y comencé a grabar. Conversaciones, llamadas, visitas, todo lo que pudiera. Sin levantar sospechas, me hice la débil, la torpe, la resignada. Dejé que me vieran doblada en la silla del jardín, repitiendo frases al aire como si ya no pudiera seguir luchando. Quizás sea hora de aceptar que ya no me queda nada, le dije a la vecina del tercero. Fingiendo una voz quebrada, ella me acarició la mano y bajó la mirada. Con ese pesar de quien cree presenciar una derrota inevitable, pero yo no estaba vencida. Solo ensayaba el papel que el mundo esperaba de una madre sola, vieja y traicionada, porque mientras ellos se creían vencedores, yo me preparaba para el verdadero acto, el que iba a comenzar más pronto de lo que imaginaban. El eco de mis pasos en la sala de vistas era lo único que rompía el silencio cuando entré. Ni cámaras, ni familiares, ni aplausos hipócritas, solo yo, y mis pies firmes sobre el suelo. Vestía de gris perla, sin joyas, sin maquillaje, sin adornos, porque la dignidad no necesita brillo. Álvaro, en cambio, llegó con su séquito 2 abogados trajeados, su esposa Vega con una sonrisa helada y una carpeta gruesa que sostenía como si ya hubiera ganado. Me miró con esa mezcla de compasión y desprecio que últimamente le había visto adoptar tantas veces, como si ya no fuera su madre, sino un estorbo legal. El juez comenzó el procedimiento. Álvaro tomó la palabra. Firme, seguro, teatral. Habló de herencias mal distribuidas, de documentación incompleta, de transferencias opacas, y luego llegó lo más hiriente: alegó que yo no estaba en condiciones mentales para gestionar mis bienes. Usó informes médicos antiguos, palabras sacadas de contexto, la historia de mi ictus leve como prueba de incapacidad. No queremos hacer daño, su señoría, dijo su abogado. Solo proteger lo que por ley le corresponde. No pronuncié una sola palabra mientras me acusaban de perder la razón. Tampoco cuando mencionaron que debía ser puesta bajo tutela judicial. Observaba al juez, que tomaba notas con el ceño fruncido, quizá dudando, quizá ya creyendo que yo era una anciana vencida por el tiempo. Hasta que llegó mi turno, me levanté sin prisa, miré a Álvaro, sin odio, y al juez, sin miedo. Su señoría, no discutiré aquí mi salud mental, dije con voz serena, pero sí deseo que revise esto. Saqué una carpeta beige de mi bolso, sin temblor. La deposité en la mesa, dentro. No había discursos, ni emociones, solo papeles,
Fechas, grabaciones, firmas, actas notariales. Y algo más, el poder notarial auténtico que mi esposo había firmado antes de morir, con testigos y certificación oficial, revocando cualquier otra sesión posterior. El juez abrió la carpeta. Sus ojos se estrecharon al leer. Pasó la primera hoja, luego la segunda, y entonces alzó la mano, haciendo un gesto seco. Silencio en la sala. Y ese fue el instante en que su rostro cambió. El juez no dijo nada, solo entrecerró los ojos y deslizó un dedo por los documentos. Luego, con un gesto casi imperceptible, se inclinó hacia su auxiliar y murmuró algo. Ella asintió y colocó sobre la mesa un pequeño reproductor. No lo reconocí de inmediato, pero en cuanto presionó el botón y escuché las primeras voces, supe exactamente de qué se trataba. Cuando la incapaciten, lo firmo todo yo, y si hay que internarla, se interna. La voz era de Álvaro, fría, calculada, y luego, la risa de Vega. Nos libramos de ella y nadie pregunta nada. Que se quede con sus pastillas y sus tazas de té. Algunos asistentes contuvieron el aliento. Hubo un murmullo que recorrió la sala como un viento de vergüenza. Yo no pestañeé. Solo observaba a Álvaro. Su rostro se desfiguró en apenas segundos. Quiso decir algo, pero su abogado se le adelantó, pidiendo que se detuviera la audiencia hasta verificar la autenticidad de la grabación. Fue entonces cuando hablé. Su señoría, dije, sin levantar la voz, le ruego que no interrumpamos esto, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Saqué del bolso un segundo sobre, más delgado, con solo 3 hojas. Lo dejé con cuidado sobre la misma mesa. Aquí tiene el poder notarial con el que vendieron mi casa, el que usaron para transferirla a una sociedad sin empleados, sin oficinas, sin existencia real. Fíjese en la firma, fíjese en la fecha. El juez hojeó rápido, detuvo su mirada en el sello, luego en la firma, y luego alzó los ojos hacia mí. Esta firma no coincide con la de los documentos anteriores, porque no es mía, respondí. Nunca firmé eso. Los murmullos crecieron. El juez golpeó la mesa con la palma para imponer silencio. Álvaro se removía en su asiento, sudando. Vega evitaba mirarme. Y entonces el juez volvió a hablar, en voz firme oficial. Cierre las puertas de esta sala. Nadie entra ni sale sin mi autorización. La tensión era ya un nudo en el pecho, pero yo aún no había mostrado lo más importante. El juez anunció un receso de 10 minutos, pero yo sabía que era mucho más que un simple receso. No era solo para respirar o pensar. Era para decidir si aquel caso seguiría siendo una disputa civil, o si se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Aproveché ese breve lapso para caminar, sin prisa, hacia el banco donde me esperaba Mariano Torrens. Su rostro, siempre sereno, parecía hoy más rígido, como si supiera que ese momento marcaría un antes y un después. Le entregué la carpeta sin decir una palabra. Él la tomó con ambas manos, la revisó con calma y luego asintió. «¿Lista?», me preguntó, mirándome a los ojos. Más que nunca le respondí. Dentro de esa carpeta estaban las escrituras auténticas de la casa firmadas por mi difunto esposo, con fecha anterior a cualquier movimiento de mi hijo. También había un informe pericial, elaborado por un calígrafo judicial, que comparaba la firma real con la que figuraba en el poder notarial falso. No había margen de duda. Y para sellarlo, incluimos un correo electrónico descargado del viejo archivador de mi marido, en el que se especificaba que, tras su muerte, ningún bien podía venderse sin mi consentimiento explícito. Volvimos a entrar en la sala justo cuando el juez regresaba. No saludó, no pidió orden, no levantó la mirada, solo extendió la mano hacia Mariano, que le entregó la carpeta sin emitir palabra. El juez hojeó rápido, luego más lento. Finalmente, leyó una línea en voz alta,
Esta firma fue imitada con técnica mecánica, sin intervención manuscrita alguna. Informe pericial 14B. Entonces se irguió y habló con una voz que ya no tenía nada de protocolaria. Era la voz de alguien que acababa de entender que había sido engañado. Nadie se mueve, que se cierren las puertas. Los agentes de seguridad se activaron. 2 se situaron en la entrada. Otros caminaron directamente hacia Álvaro. Vega se aferró al borde de la mesa como si pudiera detener lo inevitable. Y en ese instante, supe que lo peor para ellos aún no había comenzado. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con una navaja, a mi lado. Mariano me pasó el último sobre. Yo lo tomé con manos firmes, no temblaban, no después de tantas noches sin dormir, de tantas lágrimas contenidas, de tanto esfuerzo por mantener la apariencia de fragilidad mientras, por dentro, mi mente tejía con precisión cada paso. Lo entregué directamente al juez, esta vez. No lo abrió con indiferencia. Sabía que era el último hilo de una maraña que, hasta ese día, nadie se había atrevido a deshilachar del todo. Informe anexo al expediente de la señora Almira Narezo, dijo uno de los funcionarios, colocándolo en el estrado. El juez no tardó mucho. Las primeras hojas mostraban la estructura de una sociedad mercantil registrada en Alicante, nombre ficticio, actividad inexistente, capital movilizado más de 1 o 2 millones de euros en menos de 2 años. Entre las firmas implicadas, el despacho donde trabajaba Álvaro. Y, lo más impactante, uno de los firmantes era un político regional sobre el que ya pesaban sospechas, pero que hasta ahora había esquivado toda acusación formal. El juez levantó la vista. Esto excede por completo el ámbito civil. Esto es penal. Dio instrucciones precisas. Agentes de la Guardia Civil entraron en la sala y se dirigieron a Álvaro. Esta vez no pudo fingir calma. Intentó hablar, alegar desconocimiento, pero nadie lo escuchó. Las esposas resonaron con un chasquido que todavía retumba en mi memoria. Vega, pálida como el mármol, se levantó como si pretendiera marcharse discretamente. Apenas dio 2 pasos cuando un agente le bloqueó el camino. Orden de detención preventiva, le dijo con voz neutral. Su nombre figura en los documentos. Ella me miró entonces, como buscando un gesto de piedad, pero yo no tenía nada más que ofrecerle. Y mientras los medios se apostaban ya en la entrada del juzgado, entendí que había llegado el momento de cerrar el círculo con la única verdad que aún no había revelado. Mientras los agentes conducían a Álvaro y Vega fuera de la sala, todo a mi alrededor se desdibujó por un instante. El murmullo de la prensa, el tecleo frenético de los reporteros, incluso la respiración contenida de los presentes, se desvanecieron. Solo quedó en mi mente el eco de una voz que no escuchaba desde hacía años. Si algún día te traicionan, no busques venganza, busca pruebas. La ley se encargará del resto. Fue lo último que me dijo Leandro antes de cerrar los ojos en aquel hospital. Su piel estaba fría, pero sus palabras ardían aún en mi pecho, como si me las hubiera susurrado ayer. No imaginaba entonces lo literal que se volvería su consejo. Y, sin embargo, fue eso lo que me salvó. Leandro había sido meticuloso hasta el último momento. No me lo dijo nunca en vida, pero dejó una caja fuerte empotrada detrás del viejo cuadro de nuestros aniversarios. Dentro guardaba las escrituras originales, la copia del poder notarial auténtico y un sobre con instrucciones dirigidas a Mariano Torrens, todo con fechas, sellos, firmas y, sobre todo, verdad. Yo solo tuve que hacer lo que él ya había preparado en silencio. El juez hojeaba aún los documentos cuando me acerqué a su estrado, con voz baja, pero firme. Le dije, mi esposo siempre creyó en la ley, yo también. Él asintió con una seriedad que no buscaba condescender, sino reconocer en ese momento.
No solo recuperé mi dignidad y mi casa, recuperé también el legado de quien compartió mi vida. Pero cuando mi mirada se cruzó con la de Álvaro, ya esposado, algo se quebró. No en él, en mí, porque detrás de esa expresión altiva y derrotada, yo aún podía ver al niño que acuné en mis brazos, al joven que prometió jamás fallarme, y supe que el juicio había terminado, pero no el duelo. Habían pasado apenas 3 días desde el juicio. La casa estaba en silencio, sin amenazas ni cartas anónimas, sin abogados rondando la verja, ni llamadas de números ocultos. Solo el sonido del reloj de pared, el olor del café recién hecho y la luz tranquila de la mañana entrando por la ventana. Me permití respirar por primera vez en semanas. Estaba en la cocina, removiendo lentamente el azúcar en mi taza, cuando escuché el timbre al abrir la puerta. Tardé unos segundos en reaccionar. Allí estaba Eloy, con su mochila azul colgando de un solo hombro, el cabello revuelto y los ojos fijos en los míos, más alto de lo que recordaba, más serio también. Hola. Yaya. Mi voz se quebró antes de salir. ¿Estás bien? Cielo, ¿qué haces aquí? Me tendió un sobre arrugado y se adelantó a mis palabras. Papá decía que tú estabas loca, que habías inventado todo, pero yo vi los papeles. Los tenía en el cajón de su despacho, cuando vi que mamá lloraba y discutían tanto. Los pasé a ella, sin que él lo supiera. Se me cayó la taza de las manos, no por el ruido, por el peso de lo que acababa de oír. Mi nieto, mi pequeño Eloy, había sido la pieza que faltaba, el gesto inocente que lo cambió todo. Me arrodillé frente a él y lo abracé. Fuerte, tan fuerte como si ese abrazo pudiera borrar todos los silencios, todos los miedos. Él no dijo nada más. Solo me dejó apoyarme en su hombro pequeño y tembloroso, y por primera vez lloré. No de tristeza, de alivio. Pasamos el resto del día juntos. Preparamos galletas, vimos películas viejas y me contó historias del colegio. Él no preguntó por su padre. Y yo no quise llenar ese silencio, porque en ese momento entendí que el amor puede sobrevivir incluso al engaño. Si alguien, aunque sea pequeño, se atreve a decir la verdad. Y mientras él dormía en el sofá, tapado con una manta, supe que aún quedaba una última conversación pendiente. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a un cerrajero, no por seguridad, por dignidad. Quería que cada cerradura de esta casa reflejara lo que también estaba ocurriendo dentro de mí, un cierre firme, sereno, necesario. Mientras él trabajaba en la puerta principal, yo subí al desván. Los estantes estaban casi vacíos, como mi alma semanas atrás, pero esta vez decidí llenarlos con calma. Volví a colocar los libros que siempre amó mi marido, los discos de vinilo que escuchábamos los domingos, las tazas de porcelana que me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. No eran solo objetos, eran raíces en el balcón. Planté nuevos geranios, rojos, como los que él cuidaba con esmero. El aire olía distinto, como si la tierra supiera que algo renacía. Y luego enmarqué una foto. No era una antigua, era una nueva. Tomada 2 días antes, Eloy sonriendo mientras sostenía la mano arrugada de su abuelo en una imagen que ya no existe físicamente, pero que vivía en mi recuerdo. Coloqué ese marco en el recibidor para que fuera lo primero que viera al entrar y lo último al salir. Fue entonces cuando llegó la carta. El sobre llevaba el sello del centro penitenciario. No necesitaba leerlo. Reconocía la caligrafía desde que Álvaro era pequeño. Me senté en la mesa. Lo sostuve unos segundos entre los dedos y luego, sin abrirlo, lo rasqué en 2, después en 4, después en silencio. Una madre puede perdonar muchas cosas. Puede cerrar los ojos ante la decepción, disimular el dolor,
incluso justificar el abandono, pero no olvida cuando un hijo la quiso enterrar viva. Encendí la radio, puse agua a hervir, afuera. El cielo se abría con una luz dorada. El juicio había terminado, sí, pero algo en mí apenas comenzaba.